Sin emitir palabras sobre el premio Nobel otorgado a la líder opositora María Corina Machado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se suma a la lista de aliados del régimen venezolano que evitan contradecir la narrativa del chavismo. Mientras Washington despliega fuerzas militares en el Caribe contra el narcotráfico, es precisamente México quien se perfila como territorio estratégico donde el cártel de los soles podría operar junto a un conocido cártel mexicano. El investigador y periodista Ricardo Ravelo nos ayuda a esclarecer los alcances de esta presunta alianza y su impacto en la región. Ricardo, bienvenido a Venezuela en profundidad. Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación. ¿Qué se sabe realmente de la presencia de lo que hoy se conoce como el Cártel de los Soles y sus presuntas alianzas con cárteles mexicanos? El cártel de los soles, sabemos que desde, bueno, por lo menos yo tengo el dato desde el 2016, 2015 o 16, empezó a tener contacto ya como proveedores de cocaína del cártel de Sinaloa. Establecieron esa ruta eh, para suministrar cocaína al cártel de Sinaloa antes de que el cártel de Sinaloa diera, digamos, este viraje, este cambio al uso de fentanil. Después, el tema del pasó como a tercer, cuarto término porque dejó de ser para ellos importantes debido a la demanda del fentanilo. De suerte que pues, ya sus mercados, sus rutas de conexión fueron hacia China, de tal manera que, pero sí existieron eh, estos, estos nexos, e incluso, bueno, hay que recordar que en la primera etapa de Donald Trump como presidente fue cuando se giraron las órdenes de aprehensión contra altos mandos militares, formaban parte del cártel de los soles, incluido al que consideraban el jefe máximo, que era Nicolás Maduro. ¿Usted tiene conocimiento de algunas otras organizaciones que quizás hayan operado en Venezuela con complicidad del cártel de los soles y quizás hayan aprovechado la crisis política que vive el país para operar con impunidad y expandirse en otros países? Pues muchos grupos de traficantes de drogas empezaron a distribuir cocaína desde Venezuela, desde Panamá, etcétera. Así se diversificaron, se diseminaron, de tal manera que, bueno, pues Venezuela como territorio jugó un papel clave para consolidar a Sinaloa, porque los proveedores no solamente eran el Cártel de los Soles, eran otros grupos de Sudamérica que estaban afincados en Venezuela porque ahí tenían impunidad, podían lavar activos, tenían conexiones, les permitían operar y Sinaloa aprovechó estas facilidades o estas, digamos, complicidades u oquedades de la ley para afianzarse desde Venezuela y seguir operando el tráfico hacia México y particularmente en beneficio de Sinaloa a través de la ruta del Caribe. Bueno, yéndonos un poco a la actualidad, vemos a Estados Unidos hoy con sus operaciones en el Caribe en contra del narcotráfico. Dentro de eso, obviamente, toma protagonismo lo que se conoce como el Cártel de los Soles. He visto en otros análisis de expertos en la materia que pues también hablan de que seguramente mientras Estados Unidos está en el Caribe, hay otras rutas del narcotráfico que están tomando relevancia y están haciendo que organizaciones criminales tengan mucho más auge, ¿no? Porque Estados Unidos pues está concentrando toda su atención en el Caribe. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que es la más importante porque es la ruta más, la que conecta con Miami, que es una ruta cercana hacia a Estados Unidos, y para el Cártel de los Soles esta era muy, muy importante. Es decir, era más cerca mover droga hacia la zona del Caribe que llevarla a la frontera con Estados Unidos a través de Sinaloa, porque bueno, sería cruzar todo el país. De tal manera que la ruta del Caribe sigue siendo la más importante. Incluso puedo decirle que en los últimos 4 años, en los últimos 4 años se han incautado por lo menos unos 60, entre 60 u 80 aviones cargados con cocaína
que llegan a la zona del Caribe, es decir, particularmente a Quintana Roo, Yucatán, que provienen de Venezuela. Eh, los llamados narcovuelos, que traen, son vuelos, son aviones que son tripulados por dos pilotos que traen un cargamento de cocaína y que aquí entra lo más importante, es decir, aquí juega ya el papel del cártel de Sinaloa en México. Generalmente cuando las autoridades federales acuden a revisar estas aeronaves, pues prácticamente ya no hay ni droga ni pilotos, simplemente está el avión. Y estamos hablando de una importante de 80, de 60 a 80 aeronaves incautadas en 4 años en la zona de Yucatán, la zona de Quintana Roo, y casi la mayoría de estos vuelos, de acuerdo con informes ya de la autoridad mexicana, pues procedían de Venezuela. ¿Usted considera que quizás haya otros países u otras organizaciones criminales, como por ejemplo en México, que usted bien menciona, el cártel de Sinaloa, hayan contribuido al renombre que hoy tiene o a la consolidación que hoy tiene el cártel de los Soles como una organización criminal? Este grupo criminal, como otros, como el cártel de Jalisco, como el cártel del Golfo, entre otros, tuvieron como clientes importantes en el suministro de drogas a carteles que operaban en Sudamérica, pero particularmente con Venezuela hubo una relación directa, precisamente por lo que mencioné hace un momento, por las facilidades, ¿no? Las facilidades que ya no se tuvieron en Colombia, porque en Colombia hubo un cambio de política antimafia que obligó a la mayoría de los grupos a salir de Colombia. Colombia antes era el principal proveedor, incluso los cárteles mexicanos, digamos que dieron a otros en el manejo del transporte, pero luego muchos de Paraguay, otros de distintos países, se fueron a Venezuela porque ahí encontraron facilidades, porque encontraron un alto nivel de impunidad desde el periodo de Hugo Chávez, posteriormente con Maduro, pero bueno, ya con Maduro pues se dio algo más directo porque, bueno, a él se le acusa de ser la cabeza del cártel de los Soles. ¿Cómo ha actuado precisamente el gobierno mexicano ante estas acusaciones que vinculan a cárteles de México con el cártel de los Soles? Lo grave, y también en México lo vemos nosotros como periodistas, que las autoridades no tengan investigaciones al respecto y que todo lo que sabemos poco o mucho lo sepamos por la información que está soltando la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Venezuela en profundidad y por brindarnos su análisis. Me despido, por supuesto, también dándole las gracias a las personas que nos sintonizan en este pequeño espacio que creamos con la intención de brindarles otra perspectiva de lo que sucede, acontece e involucra a Venezuela. Nos vemos mañana con otro episodio de Venezuela en profundidad.